Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a los que se van conectando. Vamos a dar un par de minutos todavía para esperar a que las personas que aún faltan por conectarse se conecten y ya casi empezamos. Buenas tardes, ya vamos a dar inicio. Nuevamente gracias a todas las personas que están acá por conectarse. El día de hoy tenemos una capacitación titulada Requerimientos de Seguridad Humana y Protección contra Incendios de acuerdo al reglamento 44741, que es el reglamento de accidentes químicos. Esta charla, bueno, esta capacitación va a estar a cargo de Alarco, en especial de la ingeniera Mariela Badilla Rodríguez. Mariela es ingeniera civil, cuenta con una especialización en protección contra incendios del Instituto Tecnológico de Costa Rica, certificada como inspectora en seguridad humana y protección contra incendios del Cuerpo de Bomberos. También cuenta con certificaciones en diversas normas en FPA y OSHA y más de 12 años de experiencia en el sector. A lo largo de su carrera se ha consolidado como una experta en la aplicación de la norma NFPA, participando en diseño, implementación y evaluación de sistemas de protección contra incendios en diversos sectores. Su trayectoria incluye asesorías, auditorías y proyectos que han contribuido significativamente a la mejora de la seguridad y nivel regional en edificios e industrias. Em, Antes de darle la palabra a la ingeniera Mariela, les explico que vamos a tener dos secciones de preguntas, una a la mitad de la charla y otra al final de la charla. Y está planeado que la capacitación dure alrededor de una hora y media, dependiendo de las consultas que tengamos. Tenemos a disposición de ustedes un chat de preguntas y respuestas que pueden encontrar en el panel de abajo, donde les pedimos porfa que vayan colocando las preguntas que van teniendo. También existe la posibilidad de darles la palabra para que hablen. Para eso necesitamos que levanten la mano y en su momento les autorizamos para hablar. Bueno, sin más, Mariela, les cedo la palabra. Muchas gracias por acompañarnos y el espacio es todo suyo. Adelante. Buenas noches, muchísimo gusto, un placer estar por acá. Bueno, ya doña Valeria me presentó, yo creo que estuvo bastante completo y bastante amplio. Cualquier duda o consulta sin ningún problema. A mí siempre me gusta iniciar con esta frase que indica que si estamos preparados para eventos de baja probabilidad y alto impacto, muchas veces podemos tener la posibilidad de que un incendio que se inicia lo logremos controlar y que solo se nos vean afectados 50 metros cuadrados a que perdamos la totalidad de la empresa o más de 2.000 metros y demás. Entonces, nuestra clave de trabajo siempre va a ser la prevención. Vamos a ver un poco cuál ha sido la vida o la reseña que ha tenido el reglamento. El objetivo de este reglamento, el por cuál nació, el por cuál se creó, el por qué está acá, de todo, es establecer cuáles van a ser las disposiciones necesarias de prevención, preparación y respuesta ante accidentes químicos o reducir las consecuencias en caso de que esto ocurra en las diferentes empresas que pueden llegar a estar dentro de.
También vamos a velar por la parte de la protección a la salud humana y la reducción de pérdidas económicas y la protección ambiental. Es importante cuál va a ser el ámbito de aplicación, a cuáles empresas sí le va a aplicar, a cuáles no, que esa ha sido una de las grandes preguntas. Este va a aplicar a todas las empresas que estén a cargo de procesos de importación, almacenamiento, fabricación, procesamiento, manejo, distribución, venta, preparación de sustancias químicas, de líquidos inflamables y combustibles. También va a ser muy importante indicar a cuáles empresas no les va a aplicar debido a que ya existe una reglamentación que las ampara y va por el otro lado, que serían los establecimientos que el uso de sustancias ionizantes para el transporte de las sustancias, el transporte de productos, la minería, rellenos sanitarios, tratamientos de agua y demás. ¿Cuándo entra en vigencia? Se publicó en la Gaceta el 8 de noviembre del 2024 y a partir de ese momento son 6 meses, por lo cual el 8 de mayo del 2025 este reglamento ya entra en vigor, por lo cual ya deberíamos estar preparados para lo que va a aplicarse en él. Entonces, para hacer un poco más dinámico el proceso, nosotros establecimos una empresa totalmente ficticia y fantasma de las condiciones que se pueden llegar a encontrar en las empresas y que podamos ir desarrollando cómo va a ser la inspección que va a realizar el cuerpo de bomberos, qué me van a revisar, qué me van a pedir, qué voy a necesitar, todas esas dudillas que muchos de ustedes pueden llegar a tener. Entonces, la empresa es una empresa química Alarmo. En ella vamos a encontrar bodegas de almacenamiento, plantas de procesos industriales, un área de oficinas, un área de laboratorios. Tenemos recipientes estacionarios de gas licuado a petróleo. Tenemos un patio de tanque con líquidos inflamables que tenemos más de 100 toneladas. Establecimos un área de construcción de 12,000 metros cuadrados. Tenemos 150 trabajadores y estamos ubicados en una zona comercial. Entonces, poco a poco vamos a ir desarrollando los requerimientos de qué es lo que necesitamos y qué no vamos a necesitar. El paso número 1 y el más importante va a ser la clasificación de la empresa. Acá yo me voy a dar cuenta si el reglamento me va a aplicar, no me va a aplicar y si me aplica, cómo voy a establecer. En el anexo número 4, en el cuadro, viene el artículo 6. El artículo nos indica cuál es el procedimiento de clasificación del riesgo de acuerdo a las sustancias que están presentes en las empresas. Entonces, ustedes como regentes realizan un listado de todas las sustancias químicas de la empresa con su número de CAS y sus cantidades que ustedes pueden llegar a tener. Sí es importante que incluyan todas las sustancias que ustedes pueden llegar a tener. Hay algunas que tal vez en ese momento no estaban en el lugar o si ya del todo dejaron de fabricarlas, esas hay que eliminarlas de la lista, o sea, hay que tenerla completamente actualizada y lista. En el reglamento viene el cuadro número 3, que es este cuadrito de acá. Es un listado de más de 44 sustancias, donde viene el nombre de la sustancia, su número de CAS y la cantidad de umbral en toneladas. Entonces, yo realizo mi listado. Si yo tengo sustancias que están en el listado y superan las cantidades que nos indica el cuadro, yo paso a hacer un establecimiento de riesgo mayor. Ahora bien, también está la posibilidad de clasificarlas de acuerdo al cuadro 4, que va a ser en la categoría de peligro. Entonces, si poseen toxicidad aguda, peligros a la salud, peligros físicos, peligros para el ambiente, cualquier otro, nos da un código de indicación, una cantidad de umbral de toneladas. Si yo estoy dentro de esas clasificaciones y dentro de ese almacenamiento, paso a hacer un establecimiento de riesgo mayor. En caso de que la sumatoria de esas sustancias y demás tengan un resultado mayor a 1, sí soy de riesgo mayor y si no, soy de riesgo menor. Entonces, esto viene en el reglamento. Luego, ¿qué prioridad va a tener nuestra empresa? Entonces, trabajamos con los datos de la empresa la que nosotros tenemos, de Alarmo, que estamos ubicados en una zona comercial, tenemos 150 trabajadores. Entonces, ¿cuál va a ser mi prioridad de inspección? O sea, ¿voy a entrar entre las primeras empresas o voy a entrar entre las últimas o cómo va a estar? El tipo de zona ese se va a clasificar de acuerdo a lo que nos indique el plan regulador del cantón donde estemos o en el uso de suelos de la municipalidad. Entonces, en mi caso, yo estoy en una zona comercial, tengo 150 trabajadores, más de 100, va a ser prioridad 1.
Es decir, es de las primeras empresas que van a llegar a inspeccionar. ¿Qué documentación necesito yo ir teniendo e ir preparando para esta inspección? Alarmo, al ser una empresa de riesgo elevado, debe contar con lo siguiente. El reglamento nos solicita que solo las empresas que clasifiquen como riesgo elevado deben de contar con un programa de reducción de riesgos y respuesta ante accidentes químicos, un plan de emergencias con el plan de prevención, preparación y respuesta ante accidentes químicos, de acuerdo a lo que nos establece el anexo 4. También adicional a esto, debemos contar con el programa de coordinación y preparación comunal ante accidentes químicos. Todo lo que debe incluir el plan, todos los datos necesarios, los pasos a seguir están indicados en el reglamento. Es crear un documento con esa información de cada una de nuestras empresas, y el reglamento sí nos solicita que todos estos programas hay que encontrarlos, que tenerlos siempre disponibles en las instalaciones, y en caso de ser requerido para todas las entidades de primera respuesta y demás, que sea un documento fácil. La lista de verificación técnica. Entonces, primero acá vamos a entrar con el marco normativo de protección contra incendios en nuestro país. ¿Qué son las normas que utiliza el Cuerpo de Bomberos? ¿Por qué las utiliza y demás? Hay una frase que yo escuché en una charla que a mí se me quedó muy grabada, y es que las normas de protección contra incendios en nuestro país están escritas con sangre. Cuando se estaba promoviendo por ahí el 2005 y demás, todo el tema de protección contra incendios y la publicación de las normas, hubo mucha oposición en diversos sectores y todo un tema. Para resumirles la historia, se viene el incendio del Calderón Guardia. Tenemos 19 personas fallecidas, y eso hizo, y lamentablemente, que se replanteara cuál era la prioridad de nuestro país y cómo podíamos mejorar. A partir de ahí se aprobaron las normas del Cuerpo de Bomberos, y gracias a eso hoy tenemos todas estas leyes y normas por aplicar. Entonces, existe la ley 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. De esta ley se deriva un decreto que es el 37615, y en ese decreto, en el artículo 66, se adopta por completo el paquete normativo de NFPA. ¿Pero qué es NFPA? NFPA es la Asociación Nacional de Protección contra Incendios. Es un ente americano que crea normas de seguridad humana y de protección contra incendios en diversos temas. Hay muchas normas, que más de 300 códigos que podemos aplicar en nuestro país, códigos y normas, y todas van orientadas a distintos puntos. Entonces, a lo largo de la charla, ustedes van a ir escuchando que NFPA 10, que es la de extintores, que NFPA 25, inspección, prueba, mantenimiento de sistemas y demás, y es gracias a esto. Del mismo decreto, también el Cuerpo de Bomberos crea el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios. Este es un reglamento de consulta pública, ustedes lo pueden descargar gratuitamente en la página del Cuerpo de Bomberos, donde vienen todos los ítems con los que ellos se guían para realizar las inspecciones. Entonces, en el reglamento, en el anexo 4, en el punto 2, vamos a tener la guía de verificación de los elementos del programa de reducción y de riesgos y respuesta ante accidentes químicos. Cuando se realice la inspección, el Cuerpo de Bomberos va a ir revisando cada uno de estos puntos. En total son 20 ítems de inspección. Ellos van a tener un tipo de incumplimiento de acuerdo a la categoría que ellos lleguen a tener, si es importante, grave, leve, moderado y demás. Va a ser el tiempo de respuesta que ustedes como empresa van a tener para poder subsanar esos puntos. La mayoría de ellos van a ser temas documentales, por ejemplo, que si se cuenta con una política de prevención de accidentes químicos, eso es un documento escrito, un programa de capacitación para el personal con los riesgos químicos, que si tenemos procedimientos de atenciones de emergencias y demás. Pero hay dos puntos importantes que son en los que nosotros nos vamos a centrar el día de hoy, que es en el punto 14, que nos indica que sí se cuenta con una evaluación de riesgos de seguridad humana emitida por el Cuerpo de Bomberos en el último año, que al final eso es lo que nos tiene hoy acá. ¿Qué me van a revisar? ¿Qué me van a pedir? ¿Con qué tengo que cumplir? ¿Cómo me puedo preparar? O sea, como para que las inspecciones que les vayan a realizar no los agarren por total sorpresa, y ustedes ya tengan un plan de contingencia y un plan de trabajo establecido.
Y el punto número 15 nos indica que si se cuenta con las pruebas electromecánicas del sistema de supresión y el sistema de detección y alarma de incendios emitido por el Cuerpo de Bomberos en el último año. ¿Qué son estas pruebas? ¿Quién hace las pruebas? ¿Qué involucra estas pruebas? Eso es lo que vamos a ver justamente el día de hoy. Nos vamos a centrar en estos dos puntos. Entonces, de acuerdo a lo que nos establece el reglamento, el primer paso va a ser que nosotros como empresa debemos solicitar la inspección del cuerpo de bomberos. Entonces, yo envío una solicitud de inspección por escrito, ellos nos van a indicar a qué correo, cómo se va a realizar. Dentro de un mes, después de que yo he recibido mi permiso sanitario de funcionamiento o que yo lo esté renovando, luego el cuerpo de bomberos va a programar la inspección. Ellos tienen después de que reciben la solicitud, hasta 6 meses para poder agendar la inspección. ¿Cuándo va a ser? Eso ya queda a criterio de ellos. Puede ser en el primer mes, en el segundo mes, o que ellos lleguen hasta el mes número 6. O sea, eso no lo vamos a saber. Eso ellos son los que van a llevar el cronograma y lo van a ir indicando. Ellos van a realizar la inspección, van a llegar a nuestras instalaciones. Cuando se realizan estas inspecciones, hay que tener total acceso a todos los aposentos de nuestra empresa, cuartos eléctricos, cuartos mecánicos, cuartos de IDF, si tenemos edificios de oficinas, todas las bodegas que tengamos, donde tenemos almacenamiento, si tenemos patios de tanque, toda la obra perimetral, o sea, todo lo que sea de nuestra empresa, ellos lo van a inspeccionar. Luego de la inspección, depende del tamaño de la empresa, pueden durar un día, 2 días, eso lo definen ellos. Van a preparar un informe donde se les va a indicar qué punto están incumpliendo y todo va respaldado con un punto normativo del por qué hay que cumplirlo. Todos los elementos que se verifiquen van a ir respaldados técnicamente. Después de preparar el informe, ellos lo van a enviar dentro de los 15 días hábiles que lo envían a la dirección del área rectora de salud. Y un punto muy importante es que cada una de las empresas debe cubrir los costos asociados a la inspección. Los precios van a variar mucho, ellos no tienen como una tabla preestablecida, va a depender de la cantidad de metros cuadrados, de la ubicación donde esté la empresa, de si hay sistema fijo o no hay sistema fijo. O sea, cuando ustedes empiecen a cotizar los servicios con ellos les van a pedir una serie de información para poder indicarles cuál va a ser el costo de la inspección. Entonces, estas inspecciones sí hay que cubrir los costos cada una de las empresas. Entonces, ahora bien, ¿qué debo cumplir? No sé si hasta acá tienen alguna duda o consulta. Bueno, espero que todo bien. Si no, Mariela, por acá, perdón, sí sí, tengo una señora. consulta que nos pregunta si existe algún documento de machote para hacer la solicitud de inspección. No, ellos cuando usted ya les envía, bueno, hay que ver si van a preestablecer una, en este caso, donde va a ser bastantes empresas las que van a aplicar, si ellos van a establecer, pero generalmente el proceso o el flujo normal es que uno envía el correo y ya te van a solicitar la cantidad de metros cuadrados, cuántos empleados tienen, dónde está ubicada, el horario de trabajo, si tienen un sistema fijo, características de su sistema fijo, incluso hay puntos que preguntan hasta cuántos rociadores tenemos en el lugar, qué tipo de rociadores, o sea, toda esa información, pero hay que, de hecho, podríamos realizar la consulta si ellos van a publicar algún documento para poderse ir preparando para solicitar la inspección, pero de momento no tenemos. Ok, gracias. Acá tenemos otras consultas. Rolando de ella nos pregunta que qué pasa si en la empresa se cuenta con dormitorios no permanentes y los bomberos durante la evaluación los identifican. Todo eso se va a ver. O sea, en ese caso, digamos, eso va por ocupaciones. Entonces llegaríamos a tener una ocupación múltiple mixta. Ahí se va a trabajar con los requisitos de la ocupación predominante, que va a ser la ocupación de riesgo elevado, y ahí se va a determinar cuáles son los requisitos. Entonces, posiblemente lo que se revise va a ser lo normal. Dónde están ubicados, si requieren separación con resistencia al fuego, cuáles son sus medios de egreso, o sea, todos esos temas, pero sí van incluidos dentro de la inspección. O sea, ellos van a verificar todos los aposentos de nuestra empresa. Ujú. Perfecto. Acá otra persona nos consulta si solamente el cuerpo de bomberos puede realizar estas inspecciones.
De momento sí, porque el Cuerpo de Bomberos es la autoridad competente en materia de protección contra incendios. Nosotros, empresa como Alarco, lo que hemos hecho es ayudar a las empresas a prepararse para esta inspección. Entonces, hemos hecho inspecciones previas, los planes básicos de protección contra incendios para ayudar a guiarlos a que en caso de que cuando ya llegue la inspección, que tengan un acompañamiento y un avance en esto, pero de momento solo el Cuerpo de Bomberos, que es la autoridad competente en nuestro país. No sé si otra consulta. Valeria, ¿me escuchas? Se desconectó Valeria. Mariela, pero Sí, sí, creo que acá se le pegó. hay más preguntas. Acá tenemos, vamos a ver, Adelisa Chavarría, si hay empresas que ya han recibido una inspección por parte de ellos antes, ya ahora sería una nueva inspección. Lo que están solicitando es que a partir de que entre en vigencia el nuevo reglamento, todas las empresas sí lo deben solicitar. Ok, perfecto. Y hay otra por acá, dice Silvia Sánchez, la empresa solicita la inspección para cumplimiento de la ley, pero el cuerpo de bomberos llega e inspecciona la aplicación de toda la NFPA. Sí, señora, o sea, se ve como todo un conjunto de las normas. Entonces, como les decía, se ve la aplicación, que es justo ya lo que vamos a avanzar en distintos puntos, tanto de lo que sea nuevo como lo existente. Entonces, las normas están en nuestro país desde el 2005 de acatamiento obligatorio. Igual la NFPA nos da 2 puntos para edificaciones existentes, que sean las construidas antes del 2005 y las edificaciones nuevas que son construidas después del 2005. Listo, vamos a terminar si quiere con esta otra pregunta, esta primera fase de preguntas y luego continuamos con las demás. ¿Con cuál estación se debe coordinar, perdón, la inspección? Con ninguna estación de bomberos. La inspección se coordina directamente con el Departamento de Ingeniería de Bomberos, que son los encargados de realizar este tipo de inspecciones. Las estaciones lo que hacen es apoyar a los compañeros de ingeniería cuando van a realizar las pruebas de los sistemas de supresión, pero las inspecciones van a estar a cargo de los ingenieros del Departamento de Ingeniería. Ok, y si gustamos avanzando y ahorita más adelante puede que con lo que vayamos viendo se les vaya aclarando varias de las dudas. Entonces, como les indicaba, en nuestro país está el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios. Entonces, hay diferentes puntos. La inspección puede llevar hasta más de 18 ítems de inspección. Aquí vamos a ver algunos, casi que todos, los que van a verificarles. Entonces, ¿qué son los medios de egreso, construcción y compartimentación, iluminación de emergencias, señalización de emergencias, alarma y notificación, extintores, supresión a base de agua, gas licuado, petróleo, sistema eléctrico, todo el tema de los materiales peligrosos, entre otros? Entonces, primero, medios de egreso. Aquí es importante que conozcamos qué es un medio de egreso, es cómo van a estar compuestas nuestras salidas. Entonces, los medios de egreso siempre van a estar compuestos en tres: el acceso a la salida, que es como el pasillo que yo voy a recorrer; mi salida, que es la puerta; y la descarga a la salida, que sea completamente al exterior. Entonces, ¿qué me va a revisar el cuerpo de bomberos? Por normativa, yo siempre debo contar con mínimo 2 salidas separadas correctamente y protegidas. O sea, yo no puedo tener una salida a la par de la otra. El objetivo de tener 2 salidas es que en caso de una emergencia, si una se me bloquea porque ahí se inició el fuego o demás, yo tenga otra opción de salir del aposento. ¿Cuáles van a ser las distancias de recorrido? Eso significa que va a depender de la ubicación. Si yo no cumplo las distancias de recorrido, puedo llegar a requerir más salidas, sí, o de acuerdo a la cantidad de ocupantes, debemos de cumplir unas distancias que no estén obstruidas. Muchas veces en las empresas, cuando les llega barco o tienen picos de producción, se cargan de demasiado producto que no tienen donde almacenar y demás, y eso lleva mucho a las obstrucciones de los medios de egreso.
llavines y cerraduras. ¿Qué tipo de llavines? Yo puedo tener una puerta de salida de emergencias que esté bajo llave. Sí, no, ¿cómo deben ser? Todas estas cosas. Y el punto más importante, la descarga al exterior. Todas mis salidas deben conducir a una zona segura, que yo tenga todas las personas de mi empresa en un punto seguro para ya poderlos retirar completamente del edificio. Entonces, ahorita vamos a ver aquí nuestra empresa Alarma, que no estamos cumpliendo. Por ejemplo, en este primer punto de acá, nosotros tenemos, en este de acá, tenemos medios de egreso obstruidos. Tengo producto que está ahí almacenado, como les decía, tuve un pico de producción, entonces metimos más de la cuenta, se me taparon los medios de egreso, no cumplo con los anchos de los pasillos, no cumplo con los accesos, es un incumplimiento que puede clasificarse como grave e importante. Luego, el segundo, si yo yo necesito mínimo 2 salidas, como pueden ver, acá tengo una planta de procesos industriales y solamente tengo una salida y acá se ve que tengo bastante producto almacenado, son espacio de trabajo, incumplimiento grave. La cantidad y la capacidad de las salidas, cuál va a ser el ancho de mi salida, va a ir en función a la carga de ocupantes que yo voy a tener. En mi edificio de oficinas, en esta bodega, en estos laboratorios, yo tengo las descargas de las salidas comprometidas. ¿Por qué? Por ejemplo, esta parte trasera de la bodega, de la oficina, me descarga hacia el patio de tanques. Y si el incendio es en el patio de tanques, ya no se considera seguro. En esta bodega de almacenamiento, paso a la pura par de los tanques de gas licuado a petróleo. No se considera seguro. En este laboratorio tengo almacenamiento de sustancias químicas, líquidos inflamables sin protección en esta parte. Tampoco vamos a cumplir. Y en esta bodega las puertas no abren en el sentido de la evacuación. Entonces es también un incumplimiento. En conclusión, los medios de egreso de mi empresa no cumplen. ¿Yo puedo subsanarlo? Sí. ¿Puedo realizar mejoras? Sí, para poder cumplir. Entonces ahí es donde ya pueden ser cosas tan fáciles como un reacomodo de la mercadería o habilitar nuevas salidas, que por este costado vamos a abrir otra puerta, entonces trazamos la diagonal, hacemos la separación, todo bien, perfecto. O sea, todo eso es lo que se va a analizar. Los medios de egreso sí nos pueden generar incumplimientos graves. También dentro de la parte de los medios de egreso se ve todos los temas de las escaleras, cuáles son las dimensiones de las escaleras, los altos de las huellas, las contrahuellas, barandas, pasamanos y todo lo demás. En realidad el tema es muy amplio. De la mano de los medios de egreso va el siguiente punto, que es construcción y compartimentación. ¿Esto qué es? Que era parte de lo que yo les mencionaba ahora cuando me consultaron sobre el tema de las habitaciones. La construcción y compartimentación son las barreras resistentes al fuego que yo debo de tener entre las distintas ocupaciones para protegerlas. Entonces, la resistencia al fuego va a comprender desde el tema de paredes, puertas, protección de las aberturas por medio de los sellos cortafuego. Como podemos ver en estas fotografías, se trató de sellar las aberturas con espuma expansiva, la cual no cumple debido a que no tiene ninguna certificación de resistencia al fuego, no está listado huele para su uso y demás. Las líneas marcadas en rojo son las paredes con resistencia al fuego que yo debería tener entre las distintas ocupaciones. Entonces, en el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios tenemos una tabla que nos indica cuál va a ser la separación entre las diversas ocupaciones, entre edificios de oficinas y plantas de procesos industriales de riesgo elevado, que el riesgo elevado, de acuerdo a lo que nos establece en FPA, es cuando yo supero, o sea, cuando tengo un alto almacenamiento de líquidos inflamables que en caso de una emergencia me va a generar una liberación a altas tasas de calor, de humo y demás, y me va a propagar el incendio más rápidamente. Entonces, el objetivo de la resistencia al fuego, de la construcción con la compartimentación, es que yo pueda confinar el incendio en ese punto y lo pueda controlar para evitar que se me propague hacia los otros lugares. Entonces, estas paredes pueden ser en concreto, pueden ser en material liviano y demás, pero sí deben tener la resistencia al fuego. Entonces, yo puedo poner ventanas en estas paredes.
Sí las podrían colocar siempre y cuando el vidrio cuente con resistencia al fuego. ¿Las puertas van con resistencia al fuego? Sí, señores, las puertas van con resistencia al fuego. Si yo tengo un ensamble con resistencia de 1 hora, mis puertas también deben de serlo. Hay diferentes opciones que nos dan las normativas, si son puertas normales. Pero yo ocupo portones porque yo necesito ingresar mis montacargas. ¿Puedo tenerlos con resistencia al fuego? Sí, en el mercado tenemos una amplia variedad de materiales para poder cumplir. Entonces, los muros cortafuego y las paredes tienen que verse como todo un conjunto y ellos van desde el piso completamente hasta el pegar con el techo o el cielo. O sea, no es que vamos a llegarlo al cielo y ahí ya ponemos el cielo y esa parte la dejamos normal sin protección. No, ellos llegan hasta el techo, tenemos cielo, sí, no hay problema, se coloca el cielo, pero continúa la pared. Son completas. También hay varias excepciones que se pueden aplicar con muros de alto desafío. O sea, hay muchas cosas que podemos ir realizando. Con iluminación de emergencias, ¿qué me van a pedir? Todos los elementos de protección contra incendios que nosotros tengamos deben ser listados UL. UL es un laboratorio, Underwrights Laboratories, que se encarga de revisar y certificar los diferentes elementos. Entonces, yo como fabricante le digo, UL, vea, desarrolla esta lámpara, tiene tal resistencia al fuego, tiene tanto, ustedes me pueden comprobar si es cierto, lo someten a pruebas y ellos me indican si cumple, no cumple y demás. Todos los productos listados van a estar publicados en una página donde son de consulta pública y tienen que estar haciendo actualizaciones del listado. Esto nos da el respaldo de que todos los elementos que nosotros vamos a instalar fueron sometidos a prueba y cumplieron con ciertos estándares de seguridad. La iluminación de emergencias, si yo tengo turnos nocturnos que trabajen en horario nocturno, requiero de iluminación de emergencias. Entonces, deben estar instaladas en todos los medios de egreso, los accesos a la salida, las salidas, las descargas, si tenemos ductos de escaleras, todos esos puntos. De la mano de todos los elementos de protección contra incendios, ustedes van a ver que vamos a requerir de planes de inspección, prueba y mantenimiento. Estos planes nos van a ayudar a saber que todos los sistemas van a estar operativos en todo momento y que van a funcionar. Entonces, con la iluminación de emergencias, yo la puedo tener de dos formas. En estas lámparas, la blanca básica normal que conocemos, o con balastros de emergencia. Entonces, la normativa me solicita inspecciones mensuales. Generalmente, con la parte eléctrica, todas las luces de emergencia se enlazan al mismo circuito. Entonces, yo lo que hago es que desconecto ese breaker, se me prenden las lámparas, verifico que todas se encendieron, apago el breaker y verifico que todas se apagaron. También las lámparas traen un botón de prueba si se quiere ir haciendo manual, pero va a ser un proceso más lento. Y adicionalmente, la normativa, la NFPA 101, que es el Código de Seguridad Humana en el capítulo 7, nos solicita que hay que realizarles pruebas anuales de autonomía. Ellas son listadas para funcionar durante 90 minutos como mínimo. Ese es el listado. Entonces, se encienden las lámparas durante 90 minutos y con un luxómetro se mide el rendimiento al inicio y al final, y ahí podemos determinar si nuestra cobertura está bien, si nos hacen falta, si tenemos en exceso o todo lo demás. También es muy importante que todas las normas de protección contra incendios nos van a indicar cuáles son los mínimos para cumplir. Pero, por ejemplo, si yo en un lugar necesito 3 lámparas de emergencia, pero yo instalé 5, ¿es un incumplimiento? No, al contrario, o sea, súper bien. Usted necesita 3, tiene 5, perfecto. Y también es muy importante que la iluminación de emergencias debe ingresar de forma automática. Cuando yo tengo la interrupción del servicio de luz corriente continuo, la luz de emergencia debe entrar sola, no debemos depender de ningún mecanismo humano, de ninguna persona que vaya a encenderla, ni nada por el estilo. Luego vamos a tener la señalización de emergencias. ¿Qué me va a pedir la señalización?
En nuestro país tenemos un decreto y una INTE por cumplir en temas de señalización. También la NFPA 101 en el capítulo 7 de medios de egreso nos da las pautas a cumplir. De hecho, si revisamos el decreto y la INTE van a ser muy similares a los que nos solicita NFPA. Entonces, debemos tener señalizados todos nuestros medios de egreso. Tenemos que direccionar a que las personas puedan llegar hacia la salida sin ningún problema. Entonces, en caso de que yo esté visitando la empresa de ustedes, yo no conozco la empresa, que yo por medio de la señalización pueda guiarme y salir fácilmente sin ningún problema. Que no se vayan a obstruir, que colocamos que una maceta, entonces me tapó el rótulo, que una lámpara, o sea, todas esas cosas debemos evitarlo. La normativa nos permite que tengamos rótulos de emergencia iluminados internamente, que son los de que están conectados a la electricidad, al servicio de iluminación de emergencias, que dicen salida, o que sean fotoluminiscentes. Cualquiera de esos dos va a estar en cumplimiento. Entonces, en la inspección a mí, ¿qué me van a verificar? Que yo tenga todos los medios de egreso señalizados. Si tengo una intersección, que sea claro que aquí de frente está el rótulo, si doblo para allá es la salida, para acá no. Si tengo, por ejemplo, 3 puertas, que yo identifique cuál es la puerta de salida y que las demás indiquen que no es salida para evitar confundir a los ocupantes, que las barras antipánico estén señalizadas, que indiquen empuje para salir en caso de una emergencia. ¿Cuándo voy a necesitar yo una barra antipánico? Si tengo más de 100 ocupantes, pues sí, si no, ¿qué voy a colocar? O sea, todo esto es lo que vamos a ir viendo. Si yo tengo escaleras que son más de 3 niveles, indicar el número de piso y cuál es la descarga hacia la salida y todo lo demás. O sea, va a ser diferentes. De igual forma, para la señalización de emergencia se debe crear un plan de inspección, prueba y mantenimiento donde se esté verificando al menos de forma anual el estado de señalización, que está en buen estado, que los rótulos no fueron eliminados y demás, y estemos ok. También es importante que cuando son los rótulos fotoluminiscentes, que se coloquen en puntos estratégicos donde reciban una alimentación de la luz directa, debido a que si no los colocamos en un pasillo oscuro y demás, la fotoluminiscencia no va a funcionar. Entonces, en caso de una emergencia, es como que no tuviéramos. Entonces, es hacer ese acomodo estratégico. Sistema de detección y alarma de incendios. Primeramente, ¿qué es? Entonces, el sistema de detección de alarma de incendios va a estar compuesto por un panel principal que va a tener estaciones manuales. En algunas ocupaciones vamos a requerir detección y en otras no. O sea, no es que a todo se le coloca detectores de humo, bodegas, oficinas, procesos industriales. No. De hecho, hay varias cosas que podemos aplicar que solo se utilizan en estaciones manuales y la detección en puntos muy estratégicos o puntos así muy específicos. Del panel principal, ¿qué me solicita la normativa? Que lo tenga en un cuarto vigilado las 24 horas. Entonces, si yo actualmente tengo mi panel metido en un cuarto eléctrico, pues ahí nadie lo va a ver. Entonces, yo puedo colocar un anunciador remoto, que el punto más normal es en las casetas de los oficiales, donde están las 24 horas, y ellos puedan estar verificando el panel. Del panel también se enlaza todo el sensado del sistema fijo. Eso significa que si tenemos un flujo de agua en las tuberías del sistema contra incendios, me va a indicar, me va a decir, hey, algo está pasando. Sensores de gas en caso de que los tengamos, las luces y las sirenas estroboscópicas y demás. Entonces, si yo tengo mi sistema, yo tengo que realizarle las labores de inspección, prueba y mantenimiento de acuerdo a lo que me establece la NFPA 72, que es el Código de Alarmas de Incendio. Entonces, el Cuerpo de Bomberos me va a solicitar, ¿tiene usted los registros de inspección, prueba y mantenimiento? ¿Cuándo fue la última vez que se realizó inspección? ¿Cuándo fue la última vez que se realizaron pruebas? Todos esos puntos se van a verificar. El objetivo de esto es que en caso de un incendio podamos dar la alarma lo más rápido posible para poder evacuar el edificio. Aquí pasó hace poco algo que parece muy importante. Estaban por entregar un hospital público, ya estaba todo listo, ya se tenía agendada la inauguración y demás. Resulta que uno de los dispositivos del sistema contra incendios quedó mal instalado, sale volando, se empiezan a desplazar 1000 galones por minuto de agua
y el oficial de seguridad no tenía ninguna capacitación ni conocimiento de los sistemas contra incendio. Entonces el panel empezó a emitir alarma, silenció. El panel empezó a emitir alarma, silenció. Y se desplazaba más de 1000 galones por minuto y el agua salía y salía y salía, pero él solo silenciaba el panel porque nunca se le ocurrió ir a verificar qué era lo que nos decía el panel. Hasta que otro compañero que andaba haciendo las rondas llega y le dice, hey, ¿qué pasó? Está saliendo mucha agua y yo no sé qué. Cuando ya fueron a revisar, la bomba contra incendios trabajó, para lo cual fue diseñada, que eso estuvo muy bien. Era una bomba de diésel que se lubricaba por medio del agua del tanque contra incendios. Él consumió todo el tanque, el agua contra incendios, y la bomba prendió fuego. Esas bombas son un poco caras, hay que traerlas fuera del país, entonces eso retardó la inauguración del hospital y la gran inversión que se había hecho. Entonces no solamente que yo tenga los sistemas y ya, sino que son sistemas vivos, es lo que yo siempre le digo a todos nuestros clientes. Son sistemas que requieren atención, que requieren amor, entonces yo tengo que estarlos verificando. Pero ahora bien, ¿quién va a necesitar un sistema de detección y alarma de incendios? Todas las empresas, yo mido 1500 metros cuadrados, necesito una. No. La normativa nos establece que si yo tengo una industria de riesgo elevado, que en este caso, si se superan las cantidades de almacenamiento que nos indica el reglamento en el cuadro número 3, ya pasaríamos a ser una industria de riesgo elevado de acuerdo a lo que nos establece la normativa NFPA y el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios. Entonces, si yo tengo una industria de riesgo elevado con más de 100 ocupantes, requiero un sistema de detección y alarma completo. Completo es que todos los aposentos de mi empresa van a necesitar estar enlazados a este sistema. Si yo tengo patios de tanque con solventes, con líquidos inflamables y demás, yo requiero de un sistema que sea un detector de llama. Y todos esos sistemas van a estar enlazados y centralizados al panel. También es importante si yo mido más, o sea, entonces no soy de riesgo elevado y no tengo 100 personas, pero mido más de 9300 metros cuadrados. En este caso, mi empresa Alarmo mide 12.000 metros cuadrados, entonces yo sí requiero de un sistema de detección y alarma. Cuando se realicen todos estos sistemas, por ley en nuestro país, y ya lo vamos a ver con sistema fijo, hay que tramitarlos. Entonces, esto es sumamente importante porque necesitamos los planos del diseño e instalación del sistema que nos indique cuáles son los dispositivos instalados, a dónde están ubicados, qué materiales se utilizaron, cómo está el lazo del cableado, o sea, toda la información e ir creando un expediente del sistema donde tengamos los planos y todos los informes de inspección, prueba y mantenimiento. Pero mire, es que yo no tengo planos, no tengo nada, los necesito. Sí, de acuerdo a lo que nos indica el Código de Alarma de Incendios en FPA 72, debemos tenerlos y también con un diagrama de flujo de instalación y todo lo demás. Estos son varios ejemplos que les quise colocar acá. Si vemos en la primera fotografía, el panel está apagado. Entonces, eso significa que la empresa no tiene ningún sistema de alarma. En este momento, estábamos sin nada. Entonces, ¿para qué se realizó una inversión tan cara de un sistema tan costoso y todo si lo tenemos apagado? ¿Solo por cumplir lo teníamos? No, la idea es que si nosotros ya tenemos el sistema, lo mantengamos operativo en todo momento. En la segunda fotografía ya ni siquiera estaba el panel, fue eliminado. Tenían que cambiarlo, no sabemos. Se dañó el panel, no sabemos, porque al momento de la inspección nadie sabía qué fue lo que pasó y eso ya el cuerpo de bomberos lo va a clasificar como un incumplimiento. Si yo ya eliminé el panel porque yo no lo requería, lo mejor es quitar todos los elementos, todos los dispositivos y cerrar ese hueco o dejarlo así, pero que no sea la señal evidente de que ahí estaba nuestro panel de incendios que fue eliminado y el por qué. Luego, acá tenemos el panel principal donde tenemos encendida esta lucecita que es la bocina con una X. Eso significa que mi sistema está silenciado. Mi sistema no va a funcionar en caso de una emergencia. Por más que yo active estaciones manuales, por más que la carga de fuego ya sea tan alta, ya tengo el incendio desarrollado, que se me prendieron los detectores, no va a funcionar nuestro sistema. Entonces volvemos al mismo punto. Es como si no hubiese sistema. En la segunda fotografía vemos que tiene un toma pegado directo a unos cables 110. La instalación eléctrica evidentemente no cumple con lo que nos establece el código eléctrico, pero esa es otra historia que vamos a ver más adelante.
Pero ¿por qué no está en cumplimiento? La normativa nos solicita que todos nuestros sistemas de detección y alarma deben contar con baterías de respaldo para que los sistemas sean completamente autónomos y funcionen solitos en caso de una emergencia. Al yo no tener las baterías de respaldo, se me corta el suministro eléctrico, me quedé sin sistema, o sea, ya de nada me funcionó. Y en la tercera fotografía vemos el detector de humo guindando, que ese era un cuarto tipo data center, que el detector ya está lleno de polvo, entonces como generaba activaciones molestas, silenciaron el panel, no funcionaba y lo dejamos así. Es un incumplimiento, sí, ellos deben estar instalados en una base, en el lugar en el que fue designado y diseñado para estar ahí, entonces no estamos cumpliendo. Extintores portátiles. Este es todo un tema. ¿Qué debo cumplir yo con los extintores? ¿Tengo suficientes extintores? Y los extintores que yo tengo, ¿sí cumplen o no cumplen? Es que mira, es una bodega y la verdad es que agregamos 10 extintores porque entre más extintores yo tenga es mejor. ¿Realmente yo los necesito? No, sí. O sea, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Todas las áreas, todos los aposentos, independientemente de que tengamos sistema fijo, van a requerir extintores. Los extintores van a ser nuestra primera dispositivo para responder ante incendios incipientes, a incendios pequeños. Si yo ya tengo una bodega completamente envuelta en llamas, no me va a funcionar el extintor. Ahí ya entraría el otro sistema de supresión a base de agua. Entonces, es muy importante saber, pero ¿qué me va a revisar el cuerpo de bomberos? Ninguno de nuestros extintores debe estar bajo llave, ya sea en gabinetes y demás. Por ejemplo, si yo tengo una bodega y dentro de la bodega yo puse mis extintores y esa bodega pasa cerrada con llave porque son sustancias muy específicas o tenemos cosas delicadas ahí o cualquier situación y esa bodega prende fuego, yo estoy haciendo que el ocupante tenga que ingresar a la bodega, tomar el extintor para poder apagar el incendio. ¿Eso está correcto? No. La idea es que mis extintores estén, por ejemplo, afuera, pero también va a depender mucho de la distancia recorrido. Cada cuánto los tengo yo que instalar, si son polvo químico, cuántos son. Ah, es que el reglamento yo leí que decía 15 metros, pero son 15 metros de un extintor a otro. No, son distancias recorridas, o sea, el punto más lejano de la bodega o de la planta, ¿cuánto tengo yo que recorrer para llegar al extintor? Todo eso se va a verificar. Los informes, ya vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son las labores de inspección, prueba y mantenimiento que requieren nuestros extintores. Las obstrucciones no deben encontrarse obstruidos, todos deben estar disponibles en todo momento. La protección, si yo los tengo instalados a la intemperie, bajo el sol, bajo la lluvia, los puedo tener así. No, hay que protegerlos. ¿Cómo nos pide la normativa? Puede ser un gabinete, puede ser un techito, o sea, usted puede ser creativo. La normativa lo único que nos solicita es que no estén bajo llave. El registro, todas las inspecciones, labores de pruebas y mantenimiento tienen que registrarse por medio de una etiqueta de un material resistente, que ya más adelante vamos a verlo, y que no deben instalarse en el piso. La normativa nos indica que lo mínimo que yo los puedo tener es a 10 centímetros del piso y lo máximo 1,25 m, y yo no debo realizar ninguna alteración física en mis extintores. También es importante, como les indicaba ahora, que para cumplir con lo que nos establece el Cuerpo de Bomberos, todos nuestros extintores deben ser listados UL y contar con su sello de respaldo de que sí son listados. Entonces, ¿cuáles son las labores de inspección, prueba y mantenimiento que requieren los extintores? La normativa, que es la NFPA 10, que es la norma para extintores portátiles de protección contra incendios, nos establece que ellos requieren de una inspección mensual. Inspección significa que es meramente visual. Yo verifico que están en el lugar designado, que tienen el manómetro con presión, que tienen los pasadores de seguridad y listo. ¿Cómo registro esa inspección? La normativa nos solicita dos formas, que ya sea por medio de una etiqueta donde se coloque, por ejemplo, 0325 MBR, que son mis iniciales, Mariela Badilla Rodríguez, o por un medio electrónico, que nosotros con algunos clientes utilizamos etiquetas tipo NFC, donde yo las tagueo con el celular y listo.
Anualmente, ellos reciben mantenimiento externo, o sea, yo no debo recargar los extintores de forma anual. Mantenimiento interno, que es el que incluye la recarga y la revisión de los extintores por dentro para los extintores de CO2 y agua, se realizan cada 5 años. Y esos cada 5 años hay que realizar pruebas hidrostáticas. Entonces es un 2 por 1. Saco mi extintor a pruebas hidrostáticas y realizo mantenimiento interno. Listo, en 5 años lo vuelvo yo a hacer. ¿Y cuánto puedo tener yo mis extintores? Cuando ellos pasen las pruebas hidrostáticas. Siempre que ellos las aprueben, sin ningún problema, se pueden tener. Para los extintores de polvo químico, no solicita que el mantenimiento interno, donde yo desprendo mi cabezote, recargo, saco el polvo y todo lo demás, eso se hace cada 6 años. Y cada 12 años yo realizo las pruebas hidrostáticas del polvo químico. Entonces, si yo tengo un extintor que fue puesto en marcha en el 2020, porque eso nos indica la etiqueta del fabricante, 6 años, 2026, se le realiza mantenimiento interno y 2032, pruebas hidrostáticas. Esto solamente aplica para los extintores que son listados UL. Entonces, anualmente, solo mantenimiento externo y cada año en el mantenimiento externo a los extintores de CO2 se les hace una prueba de conductividad. Como esos extintores son diseñados para fuegos con riesgo eléctrico, que son los fuegos clase C, se realizan que la manguera tiene un trenzado metálico interno. Entonces yo lo que verifico es que conduzca correctamente la electricidad para no poner en riesgo a mis ocupantes. ¿Se registra con una etiqueta? Sí. Por eso yo les decía que aquí les iba a mencionar lo de las etiquetas. Como estas etiquetas tienen que durar 5 años y 6 años o 12 años, la norma nos solicita que sea un material resistente, porque la etiqueta adosada al extintor va a ser mi respaldo de que las labores se están realizando y con la periodicidad en la que se realizaron. Entonces acá tenemos unos ejemplos. En la primera imagen de acá tenemos un polvo químico, un CO2, que ese se troquela en el cuerpo del extintor, la prueba hidrostática, son los únicos porque son extintores de DOT, que son de alta presión. Entonces, este le correspondía a pruebas hidrostáticas en marzo del 2020. ¿Hay que sacarlo de inmediato a pruebas? Sí, y se le vuelve a colocar la nueva prueba, su collar de servicios, sus etiquetas y demás. En la fotografía de abajo vemos que las etiquetas del fabricante fueron desprendidas. ¿Por qué son importantes las etiquetas del fabricante? Porque me indican cuáles son las unidades de extinción del extintor, cuál es su número de serie, cuándo fue puesto en marcha, es la vida del extintor. Y muchas empresas de recarga les encanta quitarlas para pegar las etiquetas de ellos, lo cual no es correcto. En esta otra fotografía de acá podemos verificar que esta era una etiqueta de prueba hidrostática, se la eliminaron, entonces ahora no tenemos forma de saber cuándo fue la última vez que este extintor recibió prueba hidrostática, era un polvo químico. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Y pues casi que empezar de cero, porque el cuerpo de bomberos le va a decir, ok, ¿tiene los últimos 12 registros de inspección mensual? No. Bueno, pero sea, ya lo está implementando, que a diferencia que yo le diga, en Alarmo tienen los 12 registros de inspección, no, pero lo empezamos a implementar a partir del mes de marzo. Bueno, ya marzo se nos acabó, a partir del mes de abril, entonces a partir de ahí yo ya empiezo a cumplir. Pero yo necesitaba sacar mis extintores a mantenimiento y los voy a sacar todos de una vez. Es un tema presupuestario bastante alto y demás. Entonces yo lo puedo ir a hacer seccionado, que más adelante les voy a explicar cuál es un método muy efectivo para hacerlo. Entonces, en esta otra etiqueta de aquí abajo, vemos, aquí este es el sellito UL que yo les indicaba que es importante que todos los dispositivos, todos los extintores tienen que ser listados UL. Este fue fabricado en el 2006. A los 6 años les tocaba mantenimiento interno y a los 12 años le tocaba pruebas hidrostáticas. No tenemos registro de ellos, pues hay que hacerlo hacer. Y el tema con los extintores que no son listados, que provienen de países asiáticos y demás, es que no tenemos ningún respaldo del fabricante. No sabemos qué tipo de polvo utiliza. Entonces, ¿va a cumplir o no va a cumplir en caso de una emergencia? No lo sabemos. ¿A qué presiones se deben recargar?
No lo sabemos. ¿Cada cuánto le toca prueba hidrostática? No lo sabemos. Que esa es la diferencia de un extintor listado, que ellos cumplieron con una serie de normativas y tenemos toda la información para poder cumplir. Entre los servicios que nosotros ya hemos venido trabajando con distintas empresas es ir avanzando todo esto. Entonces, con el tema de extintores, ¿tienen suficientes? ¿Les hace falta? ¿Están en cumplimiento? ¿No están en cumplimiento? Todo eso es lo que se va a determinar. El cuerpo bombero solo le va a decir, no cumple, tiene que empezar a trabajar. Pero ¿cómo lo empiezo a trabajar? Ahí es donde uno se siente un poquito perdido. Ahora vamos a revisar los sistemas a supresión a base de agua o sistemas fijos de protección contra incendios. Pero primero, y lo más importante, ¿qué es un sistema fijo? Un sistema de supresión a base de agua va a estar compuesto de diferentes elementos, entre ellos, como pueden ver aquí, esto es una imagen que se extrajo del handbook de la NFPA 20, que es la NFPA que nos indica cómo van instaladas las bombas contra incendios. Entonces, tenemos una bomba contra incendios, tenemos una serie de tuberías que van a alimentar todos los aposentos, los rociadores, tenemos un tanque de agua que puede ser elevado, puede ser subterráneo. Este tanque de agua puede ser de uso exclusivo, puede ser de uso compartido. ¿Cuántos metros cúbicos voy a necesitar de agua? Va a depender del riesgo que yo voy a proteger. Tenemos los accesorios del cuerpo bombero, que son los hidrantes, el hidrante de succión, la siamesa de inyección y demás. Entonces, todo lo que yo tenga en mi empresa debe contar con la cobertura del sistema fijo. Entonces, perdón, adelante una. ¿Quiénes van a necesitar un sistema fijo? El Reglamento Nacional de Protección contra Incendios nos establece que todas las industrias y almacenamiento de riesgo elevado que midan más de 1.500 metros cuadrados requieren de un sistema fijo. Si yo tengo edificaciones de riesgo ordinario que miden más de 2.500 metros cuadrados, requiero un sistema fijo. Si yo tengo tanques estacionarios de GLP, gas licuado de petróleo, de 4.000 galones o más, yo requiero de un sistema fijo u otras instalaciones que tengan materiales peligrosos. Entonces, nos vamos al ARMO. Yo no tengo sistema fijo. Entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, tengo que instalar el sistema, sí, porque aparte que mido 12.000 metros cuadrados, soy una industria de riesgo elevado, entonces si mido más de 1.500, ya lo necesito, mido 12.000, estoy en cumplimiento, sí, pero ¿a qué le tengo que poner yo rociadores o todo? Para eso se hace una etapa de diseño. En ese momento, ya al momento de realizar el diseño del sistema, ya debemos contar con el listado y la clasificación de las sustancias de acuerdo a lo que nos establece la NFPA 30, que es el Código de Líquidos Inflamables y Combustibles, y la NFPA 400, que es el Código de Materiales Peligrosos. Si ustedes tienen productos que van a ser reactivos con el agua, y más bien van a hacer una reacción química violenta. ¿Cómo los puedo yo proteger? ¿Tengo otros mecanismos de protección? Sí, la norma me da diferentes opciones. ¿Qué tipo de sistema voy a necesitar? Clase 1, clase 2, clase 3 y demás. Eso va a depender de todo lo que nosotros tengamos dentro de cuando se haga el diseño. Si tengo un patio de tanques, uy, tengo líquidos inflamables, necesito un sistema de supresión para cada uno de los tanques. Sí, hay que valorar de cuántos son los tanques, qué tengo yo ahí almacenado y cómo los voy a proteger. Entonces, el cuerpo de bomberos nada más les va a decir a ustedes, no cumple, no tiene sistema, necesita un sistema. Pues pucha, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo procedo? O tengo un sistema, pero lo tengo abandonado. Sí, fue pucha, la verdad es que ese sistema hace años no se le hace nada, se construyeron bodegas nuevas y no se colocó sistema en ese punto, tengo que subsanarlo. Sí, el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios en el punto 1311 nos establece que todos los sistemas a base de agua deben contar con documentos, con planos de construcción que estén revisados por el cuerpo de bomberos, de acuerdo a lo que nos establece la ley 8228 y unos decretos ejecutivos. Entonces, yo realizo mi diseño y yo tengo que tramitarlo ante el Colegio de Ingenieros por medio de la plataforma de la PC. Bomberos me lo revisa, si me lo aprueba, yo puedo proceder. Si mi sistema ya es existente,
y no tengo planos, puedo contratar un ingeniero electromecánico o mecánico para que me haga el levantamiento de los planos, de la memoria de cálculo y todos los elementos requeridos por la normativa. Entonces, todos los equipos de protección contra incendios deben requerir inspección, prueba y mantenimiento. Son las labores de IPM. Para los sistemas fijos se utiliza la NFPA 25, que son los encargados de decirnos cada cuánto hay que hacer la inspección, cada cuánto hay que hacerle pruebas, cada cuánto hay que hacerle un mantenimiento. Entonces, yo todos los años tengo que botar agua por mi sistema. No, hay pruebas de flujo de agua que son cada 5 años, otras pruebas son anuales y todo lo demás. El cuerpo bombero lo que les va a solicitar es que ustedes presenten los registros de inspección, prueba y mantenimiento que respalden todas las labores que se han venido realizando en nuestras empresas. Y cuando les digo sistema fijo, es un todo. Esto comprende la casa de máquinas, la bomba contra incendio, los tanques de aguas, tuberías y accesorios, los hidrantes que se prueban anual, si yo tengo mangueras, si tengo boquillas, la soportería, o sea, todos mis elementos, yo tengo que inspeccionarlos y bomberos los va a verificar en el momento de la inspección. Por eso yo les decía que ellos ingresan a todos los aposentos y todos los lugares para poder verificar todos los elementos que tienen ustedes instalados. Ahora bien, con el gas licuado a petróleo. Con el gas licuado a petróleo a uso industrial, generalmente vamos a tener tanques para dos cosas, fueron los que yo con mi experiencia he encontrado más, para uso en cocinas industriales o algún proceso industrial que yo tengo alguna máquina, algún equipo que funciona con GLP, o para recargar cilindros de montacargas. Esas son como las dos básicas, pueden que hayan más. Para todo el tema de gas licuado a petróleo, nos vamos a respaldar por 4 normativas. Tenemos 2 decretos, que es el 41.150 y el 41.151. Y de NFPA, vamos a trabajar con la NFPA 54 y la NFPA 58. Pero, ¿por qué 2 normas NFPA? Como ustedes pueden ver en la imagen, básicamente se utiliza una frase común que entre varios, como en el gremio, que se dice que la 58 es de la puerta para afuera y la 54 de la puerta para adentro. Entonces, si yo tengo mi tanque GLP al exterior y yo únicamente lo necesito para recargar los cilindros de los montacargas, solo me aplica NFPA 58. Pero si yo tengo un sistema de tuberías que ya me ingresa al edificio con válvulas, reguladores y demás, me aplicarían las dos, la 58 para el tanque estacionario y la 54 para toda la parte interna. Pero ¿qué me van a pedir? Bomberos les va a pedir que tengan un certificado por un RT o del cuerpo de bomberos que cumpla con los decretos. Esta es una inspección que se realiza solo en los sistemas de GLP. El Colegio de Ingenieros tiene una lista establecida de cuáles son los RT o el Cuerpo de Bomberos también realiza este servicio y les indica a ustedes si ustedes cumplen o no cumplen. De hecho, este es un requisito para poder renovar permiso de funcionamiento. Entonces, un profesional responsable lo hace, verifica, les dice si está en cumplimiento o no y se tramita ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y nos entregan un documento final. Entonces, muchas de las fases de inspección del cuerpo de bomberos también va a ser documentación para poder ir adelantando. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago con mis clientes es que antes de hacer la inspección les envío la lista de documentación para que ustedes se vayan preparando, que me digan si lo tienen, si no lo tienen y si no lo tienen, pues a partir de ahí vamos a trabajar. Pero, ¿qué me van a revisar? Esto es un compendio de los incumplimientos más normales que se tienen en los sistemas de gas licuado a petróleo. La ubicación, ¿dónde están ubicados mis tanques? La distancia de separación con respecto a propiedades, colindancias, aberturas como puertas, ventanas, entre recipientes. Lo tengo a la par del comedor donde tengo todas las personas comiendo. Eso cumple, no cumple y demás. Toda la distribución de mis válvulas, de mis reguladores, de mis conectores. Entonces, si yo paso de una tubería de hierro negro a plástico, hice bien ese cambio. Si tengo el regulador de primera etapa, de alta presión, de segunda etapa, o sea, todo esto es lo que se va a verificar y el diagrama de instalación.
Cuando ustedes realizan la certificación del sistema GLP, entre los requerimientos es que ustedes cuenten con los planos de diseño e instalación del sistema fijo, del sistema GLP, dónde está ubicado el tanque, cuáles son los diámetros de tubería, qué equipos alimenta, cómo viaja la tubería, o sea, todos estos puntos deben estar registrados en los planos. Entonces, revisamos nuestra empresa Alarmo. Tenemos un área de construcción de 12.000 metros, tenemos 2 tanques de GLP, no cumplen con la distancia de separación entre las edificaciones. Tengo comprometida la descarga, la salida de esa bodega. No poseen protección vehicular y adelante tengo los parqueos. No están señalizados con los rombos de la NFPA 704, entre otras cosas. Entonces, mi sistema no cumple, necesito iniciar un plan de mejoras. Con el sistema eléctrico, al igual que con el sistema de gas licuado a petróleo, la normativa, que es el Código Eléctrico Nacional, el Código Eléctrico, que es la NFPA 70, nos solicita que debemos tener nuestra instalación eléctrica certificada. También tenemos el decreto del 36979, que propiamente en el artículo 5 nos establece que todas las construcciones nuevas, así como las ampliaciones o las remodelaciones de las instalaciones eléctricas, deben cumplir con los lineamientos del código eléctrico. Entonces, yo hice mejoras en mi empresa este año. El otro año necesito volver a certificar mi sistema. Si yo no he realizado ningún trabajo de ampliación, remodelación o cualquier afectación a mi sistema eléctrico, puedo mantener la misma sin ningún problema. Si en 2 años yo hago otra modificación, ahí sí requiero de una certificación. Acá también se verifica que si ustedes tienen áreas con liberación de gases o vapores inflamables, que la instalación de eléctrica de ustedes sea certificada clase 1, emisión 2 y demás, de acuerdo a lo que nos establece el código eléctrico. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Si yo no tengo la certificación, ya se considera un incumplimiento. Si yo no tengo los diagramas unifilares de mi instalación eléctrica, cómo va conectada, se considera un incumplimiento. Si yo tengo daños por corrosión, es un incumplimiento. Si yo utilizo de forma permanente extensiones y regletas, es un incumplimiento, sí, pero yo puedo utilizar extensiones y regletas. ¿El código eléctrico lo permite? Sí, pero en instalaciones que no superen los 90 días. Ya a partir de ahí hay que hacer un estudio de cargas eléctricas para poder colocar los equipos requeridos. También se regula el uso de los aparatos eléctricos. Entonces, si en la inspección del cuerpo bombero se encuentra que en las oficinas hay coffee maker, refrigeradoras, sartén eléctrico, todo lo que a ustedes se les ocurra, también va a generar un incumplimiento y hay que poderlo verificar. Ahora con la parte de manipulación y almacenamiento de productos inflamables, líquidos combustibles y otros productos químicos peligrosos, ¿qué me va a pedir el cuerpo de bomberos? Es esto y puede que sean algunas cosas totalmente. Entonces, la primer parte va a ser que tenemos que tener ya el listado de nuestras sustancias de acuerdo a lo que nos establece la normativa, el código NFPA 30, que es el de líquidos inflamables y combustibles, el código de la 400, cuál va a ser mi clasificación. Entonces, por ejemplo, con la parte del control de derrames, ¿cuándo voy a requerir yo control de derrames? Más adelante lo vamos a ver. Una matriz de compatibilidad química. Esta va a ser una herramienta que vamos a utilizar en las diversas industrias para poder identificar cuáles son nuestras sustancias químicas, cómo puedo yo almacenarlas de forma segura, cómo yo las puedo juntar y demás, que ustedes como regentes son los encargados de hacerlas. Entonces ustedes determinan cómo lo van a trabajar. Toda la parte de equipos y accesorios, las tuberías, qué materiales son las tuberías, son adecuadas para el producto que yo voy a utilizar. Entonces yo estoy utilizando un producto altamente corrosivo, se me pasan dañando las tuberías, no hay ningún material que me aguante. Yo necesito tener un sistema de tuberías adecuado para eso. También es súper importante y nos lo solicita la NFPA 400, es que todas las tuberías deben estar señalizadas indicando qué transportan y la dirección de flujo. O sea, si imagínense que yo tengo
mis patios de tanques con 4 tanques y ahí me sale un enredo de tuberías, como 20 tuberías, toda y cada una de ellas tiene que estar identificada a cierta distancia con stickers que indique, por ejemplo, que es, no sé, cine y la distancia de flujo, o sea, todo debe estar identificado, toda la parte de señalización de emergencias, que ya lo vamos a ver más adelante, las fichas de datos de seguridad que se encuentren actualizadas a los productos que ustedes tienen en sitio, porque por ejemplo ellos pueden agarrar aleatoriamente el AMPO, la hoja de seguridad número tal corresponde al producto tal, ¿dónde está ese producto? Y ustedes no, es que se lo sacamos de inventario hace meses, pues porque está la hoja, sea, sino que hay que tenerlo actualizado. El listado de los líquidos, combustibles inflamables y las condiciones de almacenamiento. Ya vamos a ver. Para el tema de la contención de derrames, sí nos van a solicitar que donde yo tenga almacenado más de 55 galones, que son 208.2 litros, yo debo contar con un sistema de control de derrames para evitar y contener la emergencia. También es importante que todos estos temas de controles de derrames puedan tener la capacidad para la cantidad que yo estoy almacenando en esa bodega y que también me atrapen todo el agua que se utiliza para la protección contra incendios. No podemos tirar esta agua contaminada a ríos o cuerpos de agua ni demás, sino que yo tengo que contenerla en un tanque y tratarla adecuadamente. Entonces hay que adaptar los elementos que nosotros ya tenemos para poder hacer la contención de derrames. Aquí también hay que utilizar pisos herméticos para evitar la permeabilidad. O sea, todo este tema se va a verificar en sitio. También se va a verificar todo el tema de la señalización por medio de la NFPA 704, que la NFPA 704 es un sistema normativo para la identificación de los riesgos de materiales para el caso de respuesta a emergencias. Esto nos va a ayudar a proporcionar un marcado simple, fácilmente reconocible, fácil de entender, que nos va a indicar cuál es la peligrosidad de esos productos y todo lo demás. Pero ¿a dónde tengo que colocar yo este sistema? Yo tengo que colocarlo a todos mis recipientes, desde el más pequeño hasta el más grande. No. Lo que nos indica la normativa es que se tiene que colocar en tanques estacionarios que estén sobre el suelo, en contenedores fijos sobre el suelo, en las entradas a lugares donde se almacenen, dispensen, utilicen o manipulen materiales peligrosos en cantidades que requieren permiso, en entradas a lugares designados por la autoridad competente, para todos los desechos que se generen y todo lo demás. Entonces, entre los objetivos que nosotros vamos a tener con esto de la NFPA 704, para recapitular, es proporcionar una señal de alarma adecuada e informar y salvaguardar al personal de emergencias, tanto público como privado, que va a llegar al lugar para que ellos sepan qué es lo que tenemos. No se puede utilizar agua porque él es reactivo, genera daño a la salud, o sea, todas estas cosas. Entonces, esto más que todo nos va a ayudar a planificar las operaciones efectivas para el control de incendio y ayudar a todo el personal designado en el tema de emergencias. Entonces vamos a repasar rápidamente. Ustedes estas se la saben de memoria. Entonces la parte azul va a ser todo el riesgo a la salud, la parte roja, el riesgo de inflamabilidad, la parte 1, si son reactivos, y la parte blanca si tenemos algún riesgo específico. Entonces va a ser muy importante que los cuerpos de emergencias conozcan si son oxidantes, si son ácidos, si no puedo utilizar agua, si hay riesgo de radiación, o sea, a qué voy a estar expuesto. Entonces, es sumamente importante. También se va a verificar entre todos los temas el tema de orden, limpieza y almacenamiento, que yo evitar tener lugares con elementos almacenados que yo ya no requiero porque todo eso me va a aumentar las cargas de fuego y si yo las tengo, porque lo requiero, tenerlas almacenadas correctamente, cuál es la forma, las estivas de los productos que yo tengo, cuáles son las alturas máximas que yo tengo para poder almacenar. Si yo necesito pasillos entre los elementos, si yo puedo tener todos los productos pegados a la pared, sí, no, o sea, cómo los voy a acomodar. Todo esto nos va a ayudar a planificar mejor en los trabajos, implementar programas de limpieza y un almacenamiento efectivo de todos nuestros elementos. También el cuerpo de bomberos va a solicitar
que tengamos identificados todos los procesos de trabajos de corte, soldadura, trabajos en caliente, porque esto implica un posible riesgo de incendio. Nos va a referir a la norma NFPA 51B, que es la norma para trabajos en caliente, entonces que yo tenga mapeados cuáles son los procedimientos de trabajo. ¿Yo puedo hacer el trabajo donde yo quiera? No. ¿Necesito un permiso de trabajo? Sí. ¿Tengo que reportar todo lo que yo haga? Sí. Esto con el fin de tener un control y asegurar que los trabajos se vayan a hacer de forma correcta. Y otro de los elementos que nos van a verificar el cuerpo de bomberos es el tema de planificación y preparación ante emergencia. Entonces van a indicar, ¿tienen plan de emergencias? Sí. ¿Está actualizado? Sí. ¿Puedo verlo? Sí, acá está. Vamos a tener que desarrollar el plan de respuesta química que nos solicita el reglamento. Como les indicaba al inicio, el reglamento nos indica todos los elementos que hay que incluir. También me van a solicitar, y viene en la lista de chequeo, establecer y capacitar las brigadas de emergencia. Yo tengo que tener a mis brigadas capacitadas en incendios o cuáles temas puedo hacerlo. Cualquiera puede hacerlo. No se recomienda que sea una empresa que cumpla con todos los estándares y que el personal esté capacitado para. Y por último, que cuenten con el Plan Básico de Protección contra Incendios. Ese es un plan que es requerido por la NFPA 1, por la Ley 8228 y viene indicado en el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios. En el Plan Básico de Protección contra Incendios es donde yo identifico cuáles son todos mis incumplimientos, todos van respaldados de un punto normativo, también va de la mano con la evaluación de riesgos y yo genero un cronograma de trabajo. Entonces, yo soy consciente de que yo estoy incumpliendo, pero ya estoy trabajando en esto. El cuerpo de bomberos lo que nos pide es que el cronograma de trabajo sean plazos reales. Por ejemplo, de que yo necesito el sistema fijo. Con el nuevo reglamento yo puedo establecer una prórroga de 1 año y demás. Puede ser extendible, o sea, todo eso hay que analizarlo. Pero entonces yo pongo, necesito instalar un sistema fijo en mi empresa de alarma, que son 12,000 metros cuadrados, y lo voy a tener listo para marzo del 2026. Entonces yo tengo ese año para irlo trabajando e ir respaldando todo lo que yo voy haciendo. Y así en todos los puntos que hemos visto. Tengo que crear salidas nuevas. ¿Cuándo las van a crear? O sea, ¿cuándo van a estar listas? Antes de la inspección, yo voy a tener todo construido, sí, no, pero el plan básico nos sirve para ir adelantándonos y para ir avanzando en todo este proceso y es un requerimiento de ley, así como lo es el plan de emergencias. Entonces, para finalizar, ¿están mis instalaciones preparadas? Ya vimos que mi empresa Alarmo, con la que trabajamos, no está preparada, hay mucho por hacer, entonces ahí es justo donde debemos de empezar. No sé si tienen alguna duda, respuesta, consulta. Mariela, muchas gracias. Sí, acá tenemos algunas consultas que nos han ido haciendo. La primera dice, ¿en dónde puedo consultar la tabla con las separaciones para edificios de oficinas y plantas productivas o bodegas de almacenamiento de líquidos inflamables? Esa viene en el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios. Va a depender mucho de cuánto estés almacenando en esa bodega y hacer la clasificación de que si es una industria de riesgo elevado o es una industria general. Porque a nivel normativo, cuando usted ya es una industria de riesgo elevado, los estándares de seguridad van a aumentar un poco más, pero generalmente son 2 horas de resistencia al fuego lo que usted va a requerir. Muchas gracias. También tenemos otra consulta que nos pregunta si la planta o empresa tiene más de 50 años en operación, ¿con qué normativa de acatamiento debo cumplir? ¿Qué requisitos puedo pasar por alto? Ninguno. Lamentablemente ninguno. Todo, como les decía, la NFPA va a ser de la que nos va a aplicar el cuerpo de bomberos y nos va a dar las versiones de edificio existente y edificación nueva, pero todo hay que adaptarlo a cumplir. O sea, no nos van a decir que, tenés 50 años, no necesitas sistema fijo. O sea, eso no va a pasar. Y también va a incluir todas las ocupaciones existentes y las nuevas. Entonces, por ejemplo, si usted tiene bodegas que son en madera porque son muy viejas, ¿van a cumplir? No, porque para el tipo de industria o almacenamiento que usted tiene, necesita materiales con resistencia al fuego que vayan a cumplir. Entonces, esas son todas las modificaciones que hay que ir haciendo, que generalmente se meten en el plan básico de protección contra incendios para poderlo trabajar, pero sí le va a aplicar. Gracias.
Otra pregunta por acá nos dice, en caso de que la empresa por su clasificación de riesgo requiera un sistema de supresión de fuego y no lo tenga implementado, de cuánto tiempo se gozará para subsanar esta no conformidad de ingeniería? Lo que nos dice el reglamento, el nuevo, es que para todas las obras de infraestructura, construcción y demás se tiene un año, pero hay que presentar un plan de trabajo, un cronograma de tiempo con responsables y demás, y tenemos un año. Si al cabo de un año no se ha cumplido todo el proceso, hay que someterlo de nuevo a revisión al Ministerio de Salud y al Cuerpo de Bomberos y queda a criterio de ellos si le aumentan la prórroga o si le quitan el permiso de funcionamiento. Entonces, por eso prácticamente hay que irlo trabajando ya, o sea, hay que ir avanzando ya con todo esto para estar adelantados y no esperarse hasta que les llegue bomberos. Perfecto. Otra pregunta, en caso de dos empresas hermanas que comparten el sistema fijo contra incendios, ¿se inspeccionan de manera independiente? Ahí hay que determinar con la memoria de cálculo cuál es la capacidad de agua que usted tiene y si le da para proteger el riesgo que usted tiene. Entonces ahí se ocuparía toda la documentación que se revisaría, toda la parte de los dos sistemas, por ejemplo, los planos y demás, y la memoria de cálculo. Si el sistema está seccionado con válvulas de control independientes, donde yo puedo cerrar una parte del sistema y operar independiente a mi otra empresa, se verifica solo mi empresa, o si no, ya queda a criterio de lo que elija el cuerpo de bomberos, de acuerdo a Ok. cómo esté configurado el sistema. Ujú. Otra pregunta que nos hacen por acá es si para empresas de riesgo menor se va a exigir contar con un sistema de supresión de incendios con rociadores o es suficiente con una buena distribución de extintores. Como les indicaba, si usted es riesgo elevado, son más de 1.500 metros cuadrados, requiere un sistema. Si yo mido menos de o sea, si yo mido, o sea, no soy riesgo elevado, pero mido más de 2.500 metros cuadrados, requiero de un sistema fijo, pero no voy a llevar rociadores si soy una industria general. Ahí ya se hace un análisis y con un sistema clase 3, que solamente son las tomitas de agua del cuerpo bomberos de 2,5, yo puedo cumplir, sí. Pero como les indicaba, la distribución de los extintores va a ser total y completamente independiente si yo tengo o no tengo sistema. O sea, son requisitos aparte. Si yo tengo extintores, no requiero sistema fijo, no. O sea, así no funciona, sino que va por el metraje. Y Sí. también, perdona, tienen que ver las zonas de fuego que yo tenga y la cercanía que yo tenga entre mis bodegas y mis plantas industriales y demás. Genial. Bueno, todavía tengo aquí dos preguntas más. Al público, si no he leído su pregunta, puede ser que cuando me fui porque se me cayó el internet, o sea, no me haya ingresado la pregunta. Entonces les pido si hay alguna que no hemos respondido que la vuelva a Sí, de preguntar. hecho, aquí hay una que dice que Ajá. qué pruebas se le hacen a los extintores tipo K. Ujú. Los extintores tipo K, por el material que es el cilindro, funciona igual que los extintores de agua. Entonces, cada 5 años, mantenimiento interno y pruebas hidrostáticas. Esto está especificado en una tabla en el capítulo 7, la NFPA 10. Todas las normas de NFPA las pueden consultar a través de la página de NFPA. Ahora hay una herramienta que es NFPA Link, que solamente son de consulta, no se pueden descargar ni copiar ni nada, ya habría que comprarlas, pero se pueden consultar en línea. Acá tenemos otra pregunta relacionada al laboratorio. Dice que para un laboratorio químico que maneja volúmenes bajos de reactivos químicos, ¿aplica este reglamento? Habría que verificar si la cantidad que usted almacena y los tipos de sustancias están dentro de la lista del cuadro 3 del reglamento. Entonces, por ejemplo, si usted tiene uno que está en la lista, pero usted almacena menos de lo que nos indica la sustancia, pasaríamos al cuadro 4 que nos indicaba por peligrosidad y venía otra cantidad. Entonces ahí usted verifica si le aplica o no le aplica. Ok. Luego, Fernando Ruiz nos pregunta qué se ha decidido sobre los recubrimientos intumescentes o retardantes de fuego. ¿En cuál sección del NFPA se localizan los requisitos de los productos? Toda la parte de acabados interiores y demás la puedes encontrar en el capítulo 10 y en el capítulo 8 de la NFPA 101, que es el Código de Seguridad Humana. Básicamente lo que se pide es que los productos estén listados por UL y cumplan con las normas de ASTM E84.
Entonces ya habría que verificar en la ficha técnica los productos y el fabricante si están certificados o no están certificados. Si no están certificados, pues no se les puede determinar el cumplimiento normativo y ya habría que entrar en un proceso con el cuerpo de bomberos de poderlo validar si tienen una certificación europea o asiática y ya queda a criterio de ellos si se lo acepta o no, pero por mi experiencia le puedo decir que no lo van a aceptar. Muchas gracias, Mariela. Acá tenemos otra pregunta que dice que si se puede solicitar la inspección de ingeniería de bomberos antes de que entre en vigor el reglamento. Sí, digamos, usted puede solicitarla en el momento en que usted desee. O sea, con eso bomberos y no va a tener ningún tema. Nada más que al momento en que ellos lleguen, pues ya te van a empezar a solicitar y ya le van a empezar a pedir todos los planes remediales y ya van a estar detrás dándole seguimiento y todo el asunto. Entonces yo les recomendaría la preparación previa a la inspección para que ustedes ya tengan mapeados cuáles son sus incumplimientos y cómo pueden proceder. Ujú. Ok, aquí tengo otras dos preguntas, son muchas, pero Sí, creo que ya tranquila, son, no se preocupe. son las últimas. La identificación para evaluación de productos químicos incluyen todos los productos, aunque sea pocas cantidades. Bueno, eso se parece un poco a la de laboratorios. Sí, o sea, va a ser lo mismo. Si te entra en las cantidades del cuadro 3 o el cuadro 4, pues sí, y si no, no entraría en el reglamento, entonces nada más hay que almacenarlos de acuerdo a lo que ya conocemos, con las matrices de compatibilidades, que no poner los inflamables cerca de materiales combustibles o de posibles fuentes de ignición y todo lo demás. Ujú, ok. Luego, ¿qué reglamento aplica para búnker donde se almacena material explosivo como nitrocelulosa? Aquí entrarían también las normas NFPA, entonces ya ustedes tendrían que tener identificado cuánto producto es que almacenan y cómo lo almacenan. Y aquí ya se le hace toda la valoración de acuerdo a la resistencia al fuego que se va a necesitar, cómo se va a comportar todos estos productos en caso de una emergencia, pero sí lleva como un análisis más específico y determinado, pero también basado en normas NFPA. Es que entran como muchas normas al mismo tiempo para esta evaluación, o sea, para una evaluación de estas de bomberos se pueden estar aplicando hasta 50 normas diferentes. Bueno, sí, bastante. Sí, Ok, con respecto al recubrimiento retardante de fuego, la Asamblea Legislativa se aplicó un producto fabricado en Costa Rica y no tiene certificación y fue evaluado por bomberos. Bueno, eso es un comentario que nos hace Johanny. sí, o sea, ahí como les decía, eso ya queda mucho a criterio técnico de ellos, si ellos lo aceptan o no lo aceptan. O sea, Ujú. ya ellos les indicarían cuáles son los documentos que ustedes van a necesitar para poder hacer la validación del cumplimiento normativo. Ok, luego nos preguntan, bueno, nos comentan y nos preguntan que el bombero está solicitando cumplimiento de un requisito específico de 2 horas de retardo de fuego en recubrimientos. Esto según lo solicitado relacionado al NFPA. Este nuevo reglamento modifica lo anterior. No, no, digamos, la última versión que tenemos del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios es el 2023, con ese es el que se trabaja y con las últimas versiones en español de cada una de las normas. Ok, luego el reglamento solicita que se haga la autoevaluación y la declaración independientemente de que la empresa clasifique como riesgo mayor o riesgo menor. Si usted clasifica como riesgo mayor, sí va a requerir de la inspección del cuerpo bombero, de la evaluación y de todo lo demás. Y si usted clasifica como riesgo menor, no entraría dentro del ámbito de aplicación del reglamento. Ujú. Ok, soy así. Pero igual siempre, bueno, yo que me dedico a esa parte, sí siempre es importante y para mí es un tema primordial porque en Costa Rica tendemos a pensar mucho en que nunca me ha pasado, entonces no me va a pasar. Entonces es siempre estar protegidos y para todas las situaciones. Ujú. Aunque ella cabe ver esa, que cómo sabe uno que el material cumple con la normativa de resistencia al fuego. Todos los elementos que son listados para su uso como resistentes al fuego traen una etiqueta que lo especifica o que lo indica. O bien se puede consultar en las fichas técnicas de los fabricantes y ahí les va a decir cuál es el rating de cumplimiento que tienen esos materiales y bajo qué normas fueron listados. Pero digamos, en ensambles livianos, digamos, ya queda muy a criterio lo que se coloque en planos o en las láminas se puede identificar, en los sellos cortafuegos, o sea, todas esas cosas ahí se ven. Genial.
Luego acá tengo otra pregunta que nos hacen de si los productos plaguicidas no se mencionan en el reglamento ni en los cuadros 3 y 4. ¿Estos modifican la clasificación de riesgo? En el momento a lo que yo tengo entendido y a todo lo que he estudiado el reglamento, si no están especificados en ese cuadro, y pues no entrarían, sino ya habría que hacerle la consulta directa al Ministerio de Salud. Sí, perfecto. Bueno, todavía nos queda un minuto para consultas, voy a aprovecharlo. Ujú. Instituciones que tienen diferentes edificios en diferentes zonas geográficas, se debe hacer uno por cada sede o es por organización? Por cada una de las sedes. O sea, si yo tengo una sede aquí en San José y una en Limón, tengo que hacerle una a cada una. Ujú, ok. Ujú. Luego también nos preguntan, creo que esto vale la pena volver a aclarar, ¿el reglamento solo aplica para establecimientos de riesgo mayor? El reglamento nos indica cuáles son las clasificaciones de riesgo mayor y cuáles son lo que yo debo cumplir y qué debo cumplir yo si soy de riesgo menor. Entonces, por ejemplo, el plan de preparación de respuesta ante accidentes químicos y el de comunicación a la comunidad solo aplicaba para las de riesgo mayor. Entonces, es como determinar esa parte. Perfecto. Bueno, me parece que ya estamos con las consultas. Mariela, muchísimas gracias por la explicación tan detallada y tan clara. También al ARCO por facilitarnos esta capacitación. Les comento que esta charla va a quedar grabada en el canal de YouTube del colegio, ahí la pueden revisar. Y también con todo este tema del reglamento de accidentes químicos, nosotros como colegio hicimos varias consultas al Ministerio de Salud que surgieron de una anterior capacitación que habíamos tenido relacionada al tema. Entonces ya obtuvimos las respuestas, esto lo vamos a estar comunicando por los medios oficiales del colegio y ahí puede ser que también pueda encontrar la respuesta de muchas de las dudas que surgieron hoy también sobre el reglamento. Entonces, bueno, gracias nuevamente por acompañarnos, a Mariela, Don Ronald Araya y al Arco por darnos esta capacitación y nos estamos en contacto. Buenas noches. Buenas noches, con todo gusto para servirles.